tiempo está cerca ya. Haré una oración, amado Sahim. Abacados, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Queremos aprender más de tu bendita palabra para llevarla por obra. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach te damos toda Gabá, Omen, Beomen. Por favor, amado Sahim, siéntense. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilago, Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, urge porque el tiempo prácticamente ya terminó. Quedó pendiente que estudiáramos el capítulo 4 del libro de Coelet, que quiere decir Eclesiastés, el que congregaba mucha gente, bendito es el nombre de Yahweh, era el rey Salomón. El rey Salomón congregaba mucha gente y por eso se llama Coelet, el libro. Y bueno, se ha traducido como Eclesiastés, no es lo más correcto, pero pues así están las traducciones y cada día tú y yo vamos aprendiendo un poquito de más hebreo y más de nuestras raíces, y entonces vamos descubriendo más cosas. Vamos a ver cosas muy interesantes en este capítulo 4 de Coelet. Lo que sí puedo decirles es un preámbulo y para los que gusten anotar y llevar bien así en orden sus apuntes. Lo que marca o lo que trata aquí el capítulo 4 de Coelet es que el rey Salomón se lamentó, le dolió la situación de los oprimidos. Siempre va a haber gente oprimida aquí en la tierra por gente malvada. Entonces el rey Salomón se lamentó, le dolió la situación de los oprimidos que imploraban ayuda, pero que no la reciben por la fuerza de sus opresores. Entonces, de eso se trata el capítulo 4, y vamos a ver cosas bien profundas. Van a ver qué bonito es estudiarlo así. Entonces, ciertamente la gente que está oprimida pide ayuda, pero muchas veces no se recibe por la fuerza de los opresores. Siempre va a haber gente mala, siempre va a haber malos patrones que no paguen lo justo, que no paguen a tiempo, que no paguen vacaciones, que no atiendan a sus trabajadores, si tienen alguna situación de salud. Siempre va a haber gente mala que va a estar oprimiendo nada más, molestando. Y otra cosa que notó el rey Salomón, y lo vamos a ver ahorita en el capítulo 4, es no solamente eso, no nada más le dolió, sino que él notó que estas personas que eran oprimidas no tenían quien los consolara. No tenían quien los consolara. Entonces, sin tener un consuelo, es más difícil superar una opresión. Cuando hablé de liberación demoníaca, hablé de que hay demonios de posesión, demonios de opresión y demonios de obsesión. Entonces, de obsesión son los pensamientos que viene a la gente, que hace esto, hace el otro. Los de opresión ya son más fuertes, por así decirlo, son los que enferman a las personas, como aquella mujer que tenía la columna encorvada en Lucas 13, y los de posesión, los gadarenos. Entonces, lo que también le dolió mucho al rey Salomón es que no tenía, esas personas que estaban siendo oprimidas, no tenían quien las consolara. El rey Salomón también observó las malas obras que se hacían en la tierra y realmente lo calificó tal de una opresión desenfrenada, una opresión así desenfrenada. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos, ¿no? Las malas obras que se hacen aquí en la tierra, amado Sahim, y también la opresión que está cada día peor, y lo estamos viviendo en estos tiempos, la gente oprimida. Entonces vamos a ver que, sin entrar en muchos detalles, actualmente mucha gente está siendo oprimida. Hay llamadas de extorsión, etcétera, etcétera. Tú ya conoces todo eso, no quiero ahondar en eso.
Entonces solamente el Eterno libra a su pueblo, el Eterno libra a los Kadoshim y a las Kadoshot de todo eso. Bendito es Yahshua Mashiach. Tengamos en cuenta eso, para temer al Eterno también. Entonces voy a empezar a leer Coelet 4. Cuando lo tengan me dicen un amén, gozosos. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, violencias, opresión. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso lo que acabas de escribir es un resumen del verso 1. A ver, entonces vamos a ver. Actualmente hay opresión, sí, hay mucha opresión. Entonces nosotros no somos el rey Salomón, pero nos lamentamos de que haya mucha opresión. Nos lamentamos, yo al menos como Roe, me lamento mucho que haya opresión entre los hermanos, o gente que se disfraza de hermano y que es un lobo rapaz y que le quita el dinero al otro, se aprovecha, etcétera, etcétera. Entonces eso duele. Ahora, y después tú anotaste que, bueno, no hay quien consuele a todas esas personas. Y cada día las obras son más malas en la tierra se está contaminando mucho, realmente hay una opresión desenfrenada. Entonces, el que nos consuela es el Ruach HaKodesh, Él es consolador, y todo hijo del Eterno que profetice, o sea que sea profeta, tiene que exhortar, edificar y consolar. Si recuerdan, 1 Corintios, aleluya. Bueno, ahora, dice el verso 2, y exalté yo a los muertos, o sea, a los finados, a los que ya habían pasado esta vida, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, como diciendo, bueno, ustedes que están muertos y lógico fueron salvos, pues no está invocando muertos aquí el rey Salomón, simplemente dice, y exalté a los finados, o sea, a los muertos, a los que ya murieron, dice, más que a los vivientes, los que viven todavía. Entonces, pareciera, bueno, en realidad es eso, la muerte es una liberación para todo salvo. Para aquel que no sea salvo, va a ser su peor pesadilla, pero va a ser por la eternidad. Dice el verso 3, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. Fíjense que esto va a tener que ver con algo que les quiero compartir después, temas profundos sobre el reino de Elohim. Y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen, o sea, aquellos que todavía no han nacido. He visto asimismo el 4, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por favor, todos el 4, amén. Ahora, de hecho, del verso 4 hacia el verso 16, que es el último verso de este capítulo 4 de Coelet, habla en sí de que el trabajo está motivado por incentivos incorrectos. Si gustan anotarlo, del verso 4 al 16, el rey Salomón saca una conclusión. El trabajo está motivado por incentivos incorrectos. El trabajo está motivado por incentivos incorrectos. Cuando lo acaben de anotar me dicen un amén. ¿Ya lo anotaron todos? Ahora por favor léanlo todos. Amén. Eso. Ahora, en la sociedad se vive esto, pero nada más en la alta o la media o la baja, que no hay alta ni media ni baja, pero es un decir, en cuanto el estatus económico. Siempre las familias están jugando competencias, a ver quién tiene más, quién tiene el mejor carro, la mejor casa, las mejores alfombras, las mejores cortinas. Todo eso es vanidad, todo eso es fútil, o sea, no sirve, es un engaño, es la lujuria del mundo. Ya lo había yo ministrado, que lujuria no nada más significa ver a una mujer para codiciarla, sino
en la lujuria del mundo, de todo lo que ofrece el mundo. Entonces la mayoría de la gente eso hace, se compra un carro último modelo aunque no lo pueda pagar, con tal de presumirle a su vecino que tiene a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. O sea, siempre va a ser eso. Entonces el trabajo está motivado por incentivos incorrectos. Nosotros trabajamos para llevar el sustento a nuestro hogar. Bendito es Yahshua Mashiach. Y sabemos cada uno como creyentes las obligaciones para que la Torah sea conocida en todo el mundo. Bendito es el Abacados. Entonces dice el rey Salomón que eso es vanidad y aflicción de espíritu, el trabajar de una manera por motivos incorrectos, estar motivado. Quiero trabajar más para ganar más, para presumirle al otro. Eso no debe de ser jamás. Ahora, esta técnica se llama inclusio. Anótenlo porque esta técnica se llama inclusio. Como la del Salmo 8. Y ahorita vamos a ir para allá, la del Salmo 8. Así se llama esta técnica de escritura, digamos, en la bendita Tanaj. Incluso o cuando se lee cualquier obra, digamos, literaria, por así decirlo, antes que leíamos tantas cosas. Y bueno, el Eterno sabe por qué permitió que leyéramos varias cosas, porque no todo es de desecharse, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces en el Salmo 8, si gustan vamos para allá. Todo el Salmo es inclusio, así se llama. Dice el Salmo 8, oh Yahweh, Adón nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Está el inclusio, está preguntándole al Eterno, ¿quién es el hombre? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Viene la comparación, pero esta comparación es buena, lógico. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Adón nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces aquí incluso quiere decir, entre otras cosas quiere decir cosas comparativas o situaciones comparativas. A eso se refiere inclusión. Y es lo que estamos viendo nosotros aquí en Coelet capítulo 4. Cuando dice, lo has hecho en el 5, verso 5 del Salmo 8, le has hecho poco menor que los ángeles. Luego, en el verso, por ejemplo, dice el 7, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, se trata de posicionamientos para que mejor se entienda, de posicionamientos. ¿Qué posición nosotros tenemos como hijos del Eterno en comparación con los ángeles o en comparación con el Eterno? Pues no hay ninguna comparación porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Entonces seguimos el estudio de Coelet 4. Entonces, si nosotros vemos Coelet 4, Eclesiastés 4:4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Y eso no debe de ser. No debemos de codiciar nada, es uno de los 10 mandamientos, pero generalmente cuando alguien es bendecido o bendecido en algo, en dones del Ruach HaKodesh o en su economía, etcétera, etcétera, despierta la envidia de otros. Entre los Kadoshim no hay eso. Generalmente, lógico, se va a presentar entre los que son Kadoshim y son bendecidos y entre los que son cizaña, los que no son trigo, pues lógico, se va a despertar la envidia porque ni siquiera son salvos, están envidiando lo que el otro tiene. Ahora, voy a leer un poquito más aquí, dice el 5, el recto cruza sus manos y come su misma carne. Ahorita lo voy a ministrar. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. El 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Ahora vamos a ir desglosando un poquito.
Aquí la palabra vanidad, al menos en este capítulo 4, es como si dijera el rey Salomón, el rey Salomón, perdón, es mejor o más vale. Es como si dijera, es mejor o más vale. Entonces, inclusive en la traducción de la Biblia que generalmente se usa, en el verso 6 dice más vale, pero en la traducción original no dice, o sea, en el original, perdón, no dice así. Entonces aquí es más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces la palabra vanidad aquí es mejor, sería esto, que esto, o más vale, o más valdría. Entonces, siguiendo el estudio, si el trabajo es motivado por la envidia, pues si alguien envidia algo del otro, pues está mal. Pero si el que envidia dice, bueno, ese tiene, yo quiero tener el doble o el triple, voy a trabajar más, ese trabajo no va a ser bendecido por el Eterno. Ya lo ministré yo desde el capítulo 1 de Coelet, en la introducción, yo dije que el mucho esfuerzo no cambia para nada la bendición de Elohim. ¿Sí recuerdan? En la introducción. Entonces tú dirías, ya lo expliqué eso en el capítulo 1, bueno, ¿para qué tanto trabajo si no voy a tener más bendición? Es que depende del Eterno, el que las cosas se hagan fácil y rápido, y no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión, ¿de acuerdo? Entonces aquel que envidia dice, bueno, yo quiero tener el triple, el doble. Si es como va a trabajar por envidia, ese trabajo no va a ser de bendición. Entonces dice que cruza sus manos y come su misma carne. Dice aquí el necio, en el verso 5, el 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Voy a leer el 4 y el 5 para que se le entienda mejor. He visto asimismo que de todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. O sea, si nosotros hacemos las cosas con excelencia, vamos a despertar la envidia de otros, pero hay que trabajar bien por el Eterno. Y en lo secular también. También esto es vanidad de aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. En conclusión de esto, no está diciendo el rey Salomón que no se trabaje con excelencia, sino que eso va a despertar la envidia de otros. Ahora, vamos por favor a Proverbios, amados Sahim, vamos a Proverbios. En Proverbios vamos a buscar el capítulo 6, en el verso 10 y 11, Proverbios 6, vayan anotando. Proverbios 6, bendito es tu nombre, y en el verso 10 y 11. Si tienen Proverbios 6, 10. Dice un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. El 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tremendo, eso quiere decir que las personas que muchas veces, yo me he encontrado con mucha gente que es muy floja para trabajar, no quiere trabajar y quiere tener lo que el que trabaja tiene, perdónenme, o sea, quiere tener con poco esfuerzo lo que tiene el otro que trabaja mucho y que trabaja bien y que trabaja con excelencia, pero eso no se puede, eso no debe de ser. Yo lo he ministrado, si alguien quiere tener lo que alguien, vale la redundancia, tienen, hay jovencitos, cuando yo estaba en la universidad dando clases, yo veía como los jovencitos querían tener lo que yo tenía, pero yo ya les llevaba 30 años como médico, entonces ellos ni siquiera habían terminado la carrera, ni siquiera se habían titulado, no habían prestado, lógico, su examen profesional. ¿Cómo iban a querer tener ya lo que alguien ya hizo más? Ahora con tantos años más, pues menos. Entonces, cada quien en lo que nos ha puesto el Eterno, según el crecimiento que cada quien tenga, etcétera, etcétera, la edad va dando experiencia. Si yo de jovencito hubiera yo deseado lo que un médico ya grande, con mucha experiencia, con mucha clientela, yo hubiera deseado tener lo que ese señor tenía, ese doctor, pues hubiera estado loco. Y entonces la gente por eso luego acaba haciendo abortos y eso, para hacerse de más dinero rápido. Pero
No, se va a comer su propia carne, y de eso abunda, y en todo el mundo. Entonces no debemos de pensar así. Ahora vamos a ir a Proverbios en el capítulo 24. En el capítulo 24, vamos para allá, amados Sahim. En el capítulo 24, Proverbios 24, en el verso 33 y 34. Proverbios 24, versos 33 y 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Si se dan cuenta, es prácticamente igual que Proverbios 6. Ahora, vamos a ver una cita en Isaías 49, por favor, vamos para allá. En Isaías 49. Entonces, lo primero es no envidiar. Y trabajar, sí, trabajar, pero no para ganar lo que el otro tiene o obtener lo que el otro tiene. Eso no debe de ser, no debe de ser. Isaías 49, en el verso 26. Ahora vamos a hablar aquí en Isaías 49, verso 26, de otro tipo de opresores, los opresores de Israel, los opresores del pueblo de Israel. Dice en Isaías 49, verso 26, ¿lo tienen? Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, lo del Proverbios, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo, Yahweh, soy el Salvador tuyo, o sea, Mashiach, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Tremendo. Ahora, por favor, léanlo y ahorita ministro. Amén. Ahora, cuando hablamos de las dos casas de Israel y de tantos otros temas, amados aquí, yo cité mucho Isaías 49. Miren, por ejemplo, el verso 18 de Isaías 49. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos. Se está refiriendo a la casa de Israel. Y luego al final dice, ellos serán ceñida, de ellos será ceñida como novia, Israel, para Yahshua HaMashiach. Amén. Y luego en el verso 21, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Es decir, es lo que se está preguntando la casa de Judá, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que tocan shofar? ¿Por qué se agotan la venta de shofarot en las judaicas? ¿Por qué se agota las torot en las judaicas? ¿Por qué se agotan los talitot? Etcétera, etcétera, las mitpajat. ¿Por qué se agota todo eso? ¿Quiénes son estos? No sé si me estoy dando a entender. Ya lo ministré eso, ¿se acuerdan? Entonces dice el 21, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Aquí estamos, benditos Yahshua Mashiach. Aquí estamos. Bueno, pero quiero decir esto ahora. Por eso es muy importante, voy a hablar claro. Hay mucha amada casa de Judá y bendecimos a la amada casa de Judá. Y yo oro y ayuno por la amada casa de Judá. Todos los días oro. No ayuno todos los días, pero sí ayuno, lógico. Y pedimos por la amada casa de Judá. Sin embargo, no todos, hay algunos que son dueños de maquiladoras. Y tienen entre sus trabajadores cantidad de gente que es casa de Israel y los oprimen. Y eso es real, eso es real. Nada más aquí en Tehuacán se ve eso. Yo los conozco, sé quiénes son, etcétera. Entonces, muchas veces son despedidos, no les pagan su liquidación, o etcétera, etcétera. Hay mucha injusticia. Y entonces el capítulo 4 de Coelet queda muy bien. Bueno, entonces, si Judá reconociera que muchos, no todos los que están trabajando en las maquilas son casa de Israel, pero yo diría que sí, la mayoría. Y vamos a suponer que no quieran nada de la Torah, pero nosotros no tenemos por qué explotar a alguien que, aunque no crea, o sea, si no cree, le vamos a pagar lo justo. ¿Es así? Aunque no crea. Si no guarda el Shabbat, le vamos a pagar lo justo, ¿o no? Lo justo, lo que marque la ley.
etcétera, etcétera. Si va a renunciar o si se le va a despedir, se le tiene que liquidar conforme la ley. ¿Es así? Y entonces así estamos en paz con el Eterno. Bendito es su nombre. Pero bueno, la idea es esta: opresores de Israel. Ahora, todos los que han oprimido la casa de Judá y la casa de Israel, entonces comerán sus propias carnes y serán embriagados con su propia sangre. Aquí está, porque Yahweh es el Mashiach. Aquí lo dice. Y es el Redentor, el que compró y nos compró Yahshua con su sangre. Yahweh es Yahshua. Bendito es su nombre. Ahora, vamos otra vez a Coelet, amados Sahim. Vamos para allá. Bendito es el abacado en Coelet 4. Para que retomemos entonces la administración. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Bueno, a ver, entonces voy a leer del verso 1 al verso 7 y vamos entonces a entender ya más cosas. Me volví y vi, el verso 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, o sea, violencias. Mira nada más cómo está la cosa ahora, Y aquí las lágrimas de los oprimidos, ya lo ministré, sin tener quien los consuele. Entonces nos consuela el Ruach HaKodesh, pero también los hijos de Israel tenemos que consolar a otros hijos de Israel que estén siendo oprimidos. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, porque ellos compran a las autoridades. ¿Cuántas veces yo he visto eso? O sea, y he sabido claramente cuántas veces alguien va y compra a las autoridades para no liquidar a sus trabajadores con lo que marca la ley. Eso es violación a la Torah total. Sea casa de Judá o sea casa de Israel, no tenemos que hacer eso. Tenemos que ir ante las autoridades y liquidar, y por qué no aún dar más de lo que se merezca, para que esté bendecida la persona. La fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y exalté yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, como diciendo: ustedes ya están muertos, ya están disfrutando de la paz, del Olam Abba. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, o sea, los que no han nacido, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. O sea, eso es una vergüenza. Me refiero a lo que escribió el rey Salomón, está bien. Es una vergüenza que el rey Salomón haya escrito, inspirado por el Ruach HaKodesh. Qué bueno que todavía no han nacido para no ver toda esta violencia. Y entonces los niños que nacerán en los próximos días, cuando ya vean que la tribulación está en pleno y la maldad se suelta a más no poder, esto será un festín de brujos. Ya viene el 31 de octubre. Nosotros estamos hoy ya 20 de octubre, toda acaba del 2017 romano, para que se entienda. Entonces, será la fiesta de Halloween, el Día de Muertos, y estas fiestas que tienen preparadas dicen que van a ser, ellos los mismos satanistas dicen, serán las más grandes que todas. Es lógico, ellos saben que el tiempo ya está muy cerca. Y ellos piensan que su Dios, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, es el triunfador, pero no, es Yahshua Mashiach. Dice, y entonces el 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Tú no tienes que tener envidia. Si tienes envidia, no has nacido de nuevo. También esto es vanidad de flexión de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. O sea, esto quiere decir que por envidia es como si se comieran, si se mordieran ellos de la envidia, crujen los dientes, como dicen los salmos. Dice el verso 6, más vale un puño lleno con descanso y que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces yo he dicho que los ricos comen poco, comen mal, están enfermos de gastritis o de úlceras, solamente tienen que tomar un té de manzanilla, un atole y galletas, y los que no tenemos esa preocupación, se come frijoles con chile verde y no pasa nada. Increíble, ¿verdad? Y esto no es para consuelo, es mal de muchos, consuelo de tontos, no, eso no cabe acá, no, yo estoy diciendo la verdad, es así. Ahora, bueno, dice entonces el 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. O sea, otra vez siguió viendo, y mire, si el rey Salomón viviera ahora, ¿qué diría? Está un hombre solo y sin sucesor.
Pongan mucha atención. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces conozco mucha gente que no tiene familia y sigue trabajando y sigue trabajando y sigue almacenando más y más propiedades, edificios, casas, dinero, joyas, etcétera, etcétera. Eso es terrible. ¿Eso para qué sirve? Eso realmente es aflicción de espíritu. Ahora, yo diría que eso es una autodestrucción. Es una autodestrucción. Dice aquí en el verso 9, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y es aquí donde quiero ir ministrando poco a poquito. Ahora, vamos a ver para los buenos, Éxodo 16, vamos a la Torá, Shemot, nombres, Éxodo 16 en el verso 8. Vamos para allá, Éxodo 16 en el verso 8. La gente tracalera, se le da el anticipo de un trabajo, no cumple con el trabajo, empieza a gastar ese dinero que le dio. Esa gente nunca va a prosperar y nunca será salva. Hay que ser derecho en todo. Éxodo 16, verso 8. Dijo también Moshe, Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Entonces, a ver, aquí la idea es que nosotros no murmuremos, la murmuración, el decir cosas falsas. Hace ratito me daban el reporte de una hermana que dice que se envenenó con algo. Pues cuidado, no, porque yo no la vi envenenada de nada. Entonces ya se maldijo. ¿Para qué decir me envenené? Envenenarse es para muerte. Recuerden esto, ¿no? A veces no se mide bien lo que se dicen las palabras. Si se suelta una palabra, esa se cumple, ¿eh? Esa se cumple, así como nosotros decimos, bueno, profetizo en el nombre bendito de Yeshua Mashiach que esos hermanos son bendecidos y que nada ni nadie los va a separar de Yeshua Mashiach. Entonces el decir me envenené, pues perdónenme con todas sus letras, es una absurdez. Es decir, estoy a punto de morir, ¿o no? ¿O no? O sea, tengamos cuidado con lo que decimos, tengamos cuidado con lo que decimos, nos falta mucho crecer, es lo que yo ahorita viendo el parámetro dije, no, caray, hay tanto que crecer. Entonces, cuidado con la murmuración. Entonces, si no murmuramos, tenemos mucha bendición con el Todopoderoso. Deuteronomio 12, vamos al Deuteronomio 12, vamos para allá, Deuteronomio 12, en el verso 20. La gente solita se da a conocer, tremendo. Deuteronomio 12, verso 20. Dice así, ¿lo tienen? Cuando Yahweh, tu Elohim, ensanchare tu territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Entonces es un consuelo para los buenos, que si el Eterno bendice y alcanza para carne, y si alcanza para carne, porque te voy a decir una cosa, a veces, y en estos últimos tiempos, yo cuando voy de la casa de ustedes al consultorio fuera de Shabbat, y hoy que anduve corriendo para aquí y para allá en la mañana, atendiendo varios pendientes, la mayoría de la gente va con sus audífonos hablando por teléfono, yo los veo así literalmente como tirando el dinero en la calle. ¿Por qué hablar tanto? Todas esas tarjetitas cuestan, o los planes de teléfonos cuestan. Si la gente, por ejemplo, podemos irnos a tomar un buen café, yo digo que eso no es pecado, y si se tienen los medios, qué bueno. Pero la mayoría de la gente, si uno no se tomara el café diario que consigue en X o en Z cafetería, si no se tomara ese café de lujo diario, o dos, si no hablara tanto por teléfono, tres, etcétera, etcétera, se ahorraría miles de pesos o cientos de pesos al mes, pero la gente tira el dinero. Es una absurdez, eso también no es del agrado del Eterno eso. Entonces el rey Salomón, aquí en Joelet ya vimos, tenerlos llenos los puños, pero con aflicción, no es vida. Si se tienen los puños llenos, pero si hay aflicción, eso no es vida.
Y la gente vemos que trabaja en Shabbat, que transgrede el Shabbat, siendo inclusive casa de Judá o casa de Israel que conoció al Eterno y lo desechó. Entonces, todo ese trabajo no va a servir para nada, lo que almacenen no les va a servir para nada. Vamos a Éxodo 20, en el verso 11. Éxodo 20, verso 11, amados. Vamos para allá. Entonces, nosotros recordamos el Shabbat, por eso ahorita que veníamos entrando, amados, aquí en Agayot, con el Sefer Torah, yo decía: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. No tendrás dioses ajenos delante de Yahweh, etc. Y ministraba yo también sobre el Shabbat. El verso 11 dice: porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó. Bendito es, lo consagró, lo apartó, lo santificó. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces nosotros sabemos esto, que aunque no trabajemos en Shabbat, no nos hace falta nada. Al contrario, el Eterno nos bendice más. Y recuerdan, hay un tema, y si no, vuélvanlo a oír. Yo les invito, que ustedes son nuevecitos, el milagro del Shabbat. El milagro del Shabbat. Vea, escuchen el audio en la página gozoypaz.mx, en el canal de YouTube Shalom 132. El Eterno da doble porción, dio doble porción de maná, ¿sí o no? Entonces el Eterno bendice, nunca faltará nada. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, todo trabajo motivado por la avaricia fracasa. Todo trabajo motivado por la envidia o la avaricia, la codicia, fracasa. Sin duda, fracasa. No va a prosperar una persona así. No va a prosperar una persona así. Entonces, nosotros no trabajamos en Shabbat, estamos bendecidos. Si se trabaja, yo decía yo que el del verso 4 al verso 16 es trabajar por incentivos incorrectos, o sea, por envidia, por codicia, por avarienta la persona, etcétera. Quiere tener los puños llenos, pero tiene una úlcera gástrica, no puede comer nada, entonces ¿para qué trabaja tanto? Ahora, en el verso, bueno, déjenme comentarles esto. Las personas así nunca dejan de trabajar y nunca se sacian de sus riquezas. Eso está en la Torah, en la Tanaj. Nunca dejan de trabajar y nunca se sacian de sus riquezas. Jamás. Yo conocí mucha gente así. No dejaban de trabajar y nunca se sacian de sus riquezas. Terrible, ¿verdad? Terrible. Entonces nosotros tengamos cuidado. Ahora que vinieron los amados Sajín de la Kehilá Mundial, yo les decía, vean allá afuera, ven carros último modelo. No, la mayoría de los hermanos vienen caminando, vienen en transporte público, otros tienen bicicleta, otros tienen motocicleta, otros tienen su carro, y qué bueno. Pero lo importante es que estamos llenos, los Kadoshim, del Ruach HaKodesh, que está la presencia del Eterno acá. Y entonces muchos decían: sí, cierto, tiene usted razón. Sí, porque ellos vienen y se desengañan. Porque muchos hermanitos, no de los que han venido muy seguido, ellos ya conocen acá, decían, siempre, a veces cuando entraban muchos aquí a la oficina, me decían: vemos su programa de televisión. No, pues yo no tengo programa de televisión. No, o sea, piensan que estos son unos estudios, como nada más sale lo de acá. No, pues qué tremendo, unos estudios, pero es un lugar sencillo. ¿Es así? Entonces ellos dicen: nunca nos imaginamos un lugar tan sencillo. Sí, pero ellos mismos lloraban y me decían: pero se siente la presencia del Todopoderoso. ¿Es así? Claro que sí, aquí está el Eterno. Ahora, aquí esta persona que está trabajando mucho, en el verso 8, no tiene hijos y bueno, sigue trabajando y trabajando y trabajando. Entonces no tiene con quién compartir, no tiene hijos, no tiene hermanos y todavía es más avariento. Ahora, algo que... punto y aparte, algo que sí quisiera yo decir es compartir trabajo, compartir trabajando, no regalando. Eso te lo digo como Roe, como doctor, como persona, como etcétera. Compartir trabajo, compartir trabajando,
no regalando, porque si tú regalas todo, si regalamos todo, la gente no lo valora, no lo valora. Y al rato se te voltean y te dan una mordida como de serpiente, como me han dado a mí, no sé cuántas miles. Entonces, no regalando, que no se regale el trabajo. ¿De acuerdo? O sea, la bendición, pues, la bendición, podemos bendecir y dar una sadaká, una ofrenda a alguien y bendecir, eso es otra cosa. Pero no regalando. Ahorita lo vemos con lo de los sismos, aquí que hubo en México, tan fuertes. Mucha gente se está aprovechando y está diciendo, mi casa fue dañada, y ni siquiera fue dañada, pero quiere dinero del gobierno. Sí me doy a entender, o sea, caray, ¿cómo es posible? La gente quiere todo regalado. No, que se ayude realmente a los pobres, a los que lo necesitan. Bueno, es un decir. Ahora, esta persona que trabaja mucho aquí ni lo disfruta ni lo comparte, y se mueren con toda su riqueza, y después lo va a disfrutar alguien que es bendecido por el Eterno. Ya lo vimos. ¿De acuerdo? Sí. Y inclusive las personas se pierden en malas ocupaciones. Anoten eso, las gentes se pierden en malas ocupaciones. Anótenlo, y si quieren vamos a Coelet 5:14, y después voy a ministrar dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, el capítulo 5. En el 5:14, cuando lo tengan me dicen un amén. Las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. De eso voy a ministrar dentro de 8 días. O sea, hay gente que trabajó mucho y los hijos se acaban todo. Cuando tienen hijos, pues, se acaban todo. Bueno, ahora voy a leer entonces Coelet 4, Eclesiastés 4, del 9 al 12. Del 9 al 12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Lógico, está hablando de una pareja normal, no está hablando de 2 homosexuales, como muchos han leído esto, porque hay gays que leen la Biblia y dicen que habla de estar con un gay o con otro homosexual. No. Y si alguno prevaleciere, el 12, contra 1, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, ahora, ¿de qué se trata? Si uno pero eso tengan mucho cuidado, y si quieren consejo después del Shabbat, el que guste consejo, por favor, primero hablen. Yo conozco las ovejas, con quién te puedes asociar y con quién no, así de plano, porque hay gente que se disfraza de cordero o de oveja y es un lobo rapaz. Acabo de atender y voy a ver ese caso fuertemente. Entonces se aprovechan muchos. Entonces tengan cuidado con eso, pero sí es bueno asociarse. Por ejemplo, yo soy cirujano, yo necesito un ayudante, siempre necesito un ayudante. O solo, ¿cómo le hago? No se puede. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces habrá mejor paga, si quieres anótalo, habrá mejor paga. El resultado aquí es, según la Tanaj, lo que estamos viendo aquí es de ayudarse mutuamente. Entonces va mejor paga, la bendición queda entre los hermanos, pero entre los que realmente sean hermanos, no lobos rapaces. Ayudarse mutuamente, y por eso dice, mejor son 2 que 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, del verso 13 al 16. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Pongan mucha atención, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué está hablando aquí el rey Salomón?
Bueno, vamos a ver esto. El trabajo entonces debe ser motivado por prosperar, pero no y tener prestigio. ¿Por qué no? Un buen nombre. Debe ser motivado por prosperar y tener prestigio. ¿Por qué no? Hoy me encontré y estuve atendiendo mucha gente que son pacientes míos de hace muchos años. Y bueno, permítanme compartirles esto. Me decían, doctor Palacios, qué gusto verlo, etcétera, etcétera. Vengo para que me atienda, etcétera, con un respeto, con una delicadeza que muchas veces en los hermanos no se ve, o en los que se dicen hermanos no se ve. Muchos hasta se quitan el sombrero. Doctor Palacios, mire usted, vengo a verlo, le traje a mi esposa, etcétera, etcétera. Sí, fuera de Shabbat, lógico. ¿Cuánto es, doctor? Tanto, aquí tiene usted. Y después me habla, muchas gracias, doctor, está muy bien mi esposa, mis hijos. Se portan mejor muchos, los goyín, que muchos que se dicen hermanos. Qué increíble. Es increíble, no estoy hablando de todos, ¿eh? Pero bueno, ese es el prestigio que se va uno ganando. Ahora, fama. La fama se ha malinterpretado como de famosos, porque siempre vemos los famosos de Hollywood, puros homosexuales tatuados y mujeres semidesnudas. No, eso no tiene nada que ver. La fama tiene que ver con el prestigio, o sea, el ser conocido y el ser reconocido. No es malo eso, pero malo cuando se emplea para las cosas perversas, ¿verdad? Ahora, aquí se está refiriendo a Yosef, el hijo de Jacob, a José y a Josué. Aquí cuando dice en el verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió, ¿se acuerdan que estuvo en la cárcel, José, para reinar? Aunque en su reino nació pobre. Tremendo, está hablando de Joseph. Entonces, y también de Josué. Entonces el joven es pobre, pero es sabio. Y el viejo es rico, pero es insensato. El joven es pobre, pero sabio. Pero ya ven, después prosperó Joseph. ¿Tuvo prestigio Joseph? ¿Tuvo fama? Fama es ser conocido. Va la persona a un rincón y sí, lo conozco, va a otro, eso es fama. El prestigio tiene que ver con la calidad del trabajo. No sé si me doy a entender. Entonces, la fama es el ser conocido. Si la persona va para acá, sí, se lo conocí, conocemos, va para allá, sí, es eso, la fama, el ser conocido. Y el prestigio tiene que ver con la calidad del trabajo. Bueno, entonces, joven, pobre, sabio, viejo, rico, insensato. Ahora, nosotros sabemos, salió de la cárcel. Todo eso tú lo encuentras en Bereshit, capítulo 39, capítulo 40 y el 41. Esto no lo vamos a repetir y después se verá la parasha y la Haftará. Entonces Joseph, realmente, Kadosh, un santo, para que se entienda, para los nuevecitos. Ahora, dice aquí el 15, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. Bueno, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, vamos a ver números, en Números 27. Vamos para allá, amados Sahim. Números 27. Números 27, 17. Vamos para Números 27, 17. ¿Sí lo tienen? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Tú recuerdas entonces, Moshe le impone las manos por orden del Eterno, bendice a Yosef, y de eso está hablando aquí el rey Salomón en Coelet 4. Ahora,
Los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, déjenme recapitular esto. A ver, vamos otra vez a Coelet. Vamos por favor a Coelet 4. Bueno, dice entonces el 15, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. Aquí ya entremezcló el rey Salomón. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, el poder, la influencia, el prestigio, la fama, todo eso es transitorio. Por eso nosotros no debemos de caer en autoidolatría o querer que nos idolatren, no. El poder, la influencia, el prestigio, la fama son transitorios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, esto de la prosperidad se ha malentendido. Nosotros no somos una secta de la prosperidad, no, pero es bueno que los hermanos prosperen, que sean bendecidos en todo. Aleluya. Bueno, va a tener mucho que ver esta administración, si el Eterno lo permite, con la administración de mañana, para que se le entienda bien. Ya no es Coelet, lógico, voy a administrar un tema del Brit Hadashah, pero va a quedar más claro a qué se refiere todo eso que vamos a ver mañana. Entonces, el prosperar, lógico, no es malo en santidad. Ya sabemos que Abraham, Isaac y Jacob fueron ricos, pero su mirada no estaba en el dinero, sino en el Elohim viviente. Ahora, las personas realmente lo hacen por orgullo, hacen dinero por orgullo, etcétera. Vamos, permítanme llevarlos tantito a Job. Vamos para allá, a Job. Vamos para allá. En el capítulo 3, vamos a ver el 3:11. En el 3:11, Job 3:11. Esto lo vamos a ver no por la prosperidad en cuanto a Job, que sí, Job fue muy próspero, sino en cuanto a la opresión que inicié la administración, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, llega un momento que es tanta opresión, y si está escrito, es para que no lo digamos. Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? No obsesó ni mencionarlo. Es decir, que era tanta la opresión que estaba teniendo Job, pero el Eterno no iba a permitir que él hiciera alguna locura, un suicidio. Pero era tanta la opresión, pero está escrito para que aprendamos y no lo digamos. Porque si decimos algo, cuidado, se abre una puerta a Satán y entonces sí puede venir maldición, como la persona que dijo que se envenenó. Son cosas insensatas que no se deben de decir. Ahora vamos a Jeremías 30, amados Sajín, en Jeremías 30. Jeremías 20, perdónenme, Jeremías 20, en el verso 14. Jeremías 20, 14. Y aquí Jeremías también llegó tanta la opresión. Es que esto es real, amados Sajín. Cuando alguien está atalayando, es muy oprimido ya vimos las 7 cabezas del dragón y cómo opera. Yahshua Mashiach le reprenda. ¿Tienen Jeremías 20, 14? Dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Yahweh, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Pero el Eterno lo consoló. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces nosotros debemos de dar buenos consejos.
pero con testimonio. Dar y recibir buenos consejos. Tenemos que estar dispuestos a ello. Y entonces vamos al libro que pues habla de muchos consejos. Vamos a Proverbios. Vamos para allá, en Proverbios, en el capítulo 11 y en el verso 14. Vamos para allá. Proverbios 11, 14. Bendito es Yahshua Mashiach. Dice Proverbios 11, 14, amados Sahim, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso tú ya lo sabes. Pero vamos al 12:15, ahí adelantito, Proverbios 12, verso 15. ¿Lo tienen? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahora vamos a Proverbios 24, en el verso 6. 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Porque con ingenio harás la guerra espiritual en este caso para nosotros. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces por eso hay que pedir consejos a los demás. Ahora, el necio va a ser víctima de su propia ociosidad. Es lo que sacamos como conclusión de Coelet 4 y voy terminando. Y cuando se refiere en Coelet a 2, lógico, está profetizando sin saberlo, tal vez el rey Salomón sin saberlo, las dos casas de Israel se necesitan. Y vamos a ver entonces otra vez Coelet, amado Sahim. Bendito es Yahshua Mashiach. Coelet 4, por eso dije yo sobre que la casa de Judá no tiene que oprimir a Israel, etcétera, sino bendecirse mutuamente y no maldecirse, eso no. Entonces dice aquí en el verso Coelet 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eso ya lo ministré, porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, ya lo ministré, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es que aquí está diciendo esto, las dos casas de Israel, sin saberlo, las dos casas de Israel nos necesitamos. Y Yahshua es el que une las dos casas, y eso está en Ezequiel 37 cuando mencionamos los huesos secos. ¿Recuerdan? El árbol, sí, la mano, en su mano el árbol, pero ya una sola rama, ya no dos ramas, ya no dos, sino uno. ¿De acuerdo? A ver, vamos a analizar entonces el 12, verso 12 de Coelet 4, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, y es ahí donde interviene el Todopoderoso. Si el Todopoderoso está con nosotros, en nosotros, como Meshigim, y cuando estén unidas las dos casas, el Eterno estará con las dos casas de Israel, y nadie podrá oprimir jamás a Israel. Nadie. A eso se está refiriendo aquí el rey Salomón en Coelet 4, verso 12. Cierren su Tanaj, amados Sahim. Bendito es el Abacados.